Iniciamos. A ver. Buenas tardes a todos, chicos. Una vez más, les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias de la Semana Internacional de Finanzas. Hoy tenemos la conferencia magistral del doctor Francisco Venegas Martínez, que es yo creo que uno de los financieros de mayor renombre, investigadores a nivel nacional, donde nos va a estar dando la plática de perspectivas y tendencias de investigación en economía financiera. Para ello, me voy a permitir leer parte de su currículo, que es bastante extenso, y les comento, bueno, el doctor tiene un postdoctorado en finanzas en la Universidad de Oxford y un doctorado en matemáticas en la Universidad de Washington State, además de un doctorado en economía por la misma institución. Tiene una maestría en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en matemáticas y maestría en investigación de operaciones, además de la licenciatura en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con estudios de posgrado en física por la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor ha sido profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana en las unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, además de Washington State University y el Centro de Investigación de Docencia Económica, el CIDE, en la Universidad de Oxford y el Instituto Tecnológico de Monterrey, además del Instituto Politécnico Nacional, perdón. El doctor tiene un sinfín de cantidad de tesis a nivel doctorado, maestría y licenciatura que ha estado dirigiendo. Debemos destacar que de estas tesis han participado en el Premio Nacional de Investigación de Derivados que otorga MEXDER, el mercado mexicano de derivados, y obteniendo en el 2006 el primer lugar y una mención especial en la categoría de tesis de doctorado y el segundo lugar en la categoría de tesis de maestría. Y ha ganado en 2007 el primer lugar en la categoría de tesis de doctorado. Asimismo, el doctor Venegas ha ofrecido cursos de asignaturas para lo que es el Colegio de México, la Universidad de Anáhuac, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Chapultepec, la Universidad Panamericana, Universidad de Quintana Roo, Universidad de Colima, la UDG, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Medellín en Colombia. Con respecto a la experiencia del sector público, ha sido asesor financiero del tesorero del gobierno del Distrito Federal y el subsecretario de Desarrollo y Programas Energéticos de la Secretaría de Energía. En el sector privado fue director de investigación y nuevos productos del mercado mexicano de derivados. Ha publicado más de 100 artículos en revistas arbitradas de investigación nacionales e internacionales. A continuación se destacan algunos de los logros del doctor Venegas. Bueno, él es miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores SNI y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, miembro distinguido de la Academia Mexicana de Ciencias y ganador del primer lugar del Premio Nacional de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en 2002, que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ganador del primer lugar del Premio Nacional de Derivados MEXDER 2004 en la categoría de investigación y ganador del segundo lugar en el Premio Nacional de Derivados MEXDER 2005 en investigación. También he sido ganador de una mención especial del Premio Rómulo Garza por investigación en 2005 por el Tecnológico de Monterrey y beneficiario del programa de repatriación de doctores de CONACYT. Miembro de diversos claustros doctorales como la UNAM, miembro de diversas comisiones dictaminadoras como el CONACYT y las becas de Fulbright García Robles, miembro del Comité de Evaluación de Metodologías de Bolsa Mexicana de Valores y del Consejo de Administración de MEXDER. El miembro del Comité de Riesgo de Balmer y miembro jurado del Premio Nacional de Derivados MEXDER, así como miembro del Consejo de Riesgos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bancarios. El doctor Venegas es fundador de los programas de maestría y doctorado en Ciencias Financieras con orientación de Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México,
Y por último, en su trayectoria académica ha pertenecido a diversas asociaciones como la American Mathematical Society, Econometric Society, Latin American and Caribbean Economic Association, Sociedad Matemática Mexicana y Colegio Nacional de Economistas, entre otras. Entonces, pues sin más, todo el currículum así enorme del doctor, pues los dejo con él y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Sergio Villalba, coordinador del programa de finanzas en la licenciatura, por esta invitación. Me encantó esta posibilidad de poder compartir este foro académico con todos ustedes. Es para mí un honor. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar un poco sobre esto de las tendencias y las perspectivas que tienen las finanzas. Para ello voy a compartirles mi escritorio. Aquí estamos, aquí estoy. Ahí estamos. Entonces, espero que todo el mundo esté viendo mi escritorio. De hecho, estamos viendo... Dígame. Otra, pero es parte como si fuera su oficina, doctor. Ah, bueno, a ver. Ok, vamos a ver. Ah, se cambió la cámara, ¿no? Sí. ¿Ahora sí? Perfecto, ya estamos en su escritorio. Sí. Ok, ok. Bueno, vamos a comenzar a platicar un poquito sobre algunos temas relevantes de investigación en finanzas, y yo creo que el mejor camino que podemos tomar es el de revisar un poco sobre las tendencias en investigación en estos momentos. Por supuesto, relacionadas con las ciencias financieras. Entonces voy a tomar aquí algunos artículos. Vamos a ver. Vamos a empezar con este. Por supuesto, en un momento vamos a hablar del tema COVID-19 y lo que hemos hecho en este momento. Uno de los problemas que tiene el sector financiero es justamente el asunto del lavado de dinero. Usualmente, utilizando técnicas de ciencias de datos, se clasifican entre los usuarios de las instituciones financieras aquellos que tienen movimientos inusuales. Y estas instituciones financieras pues requieren de un sistema integral que administre el riesgo proveniente del lavado de dinero. Administrar el riesgo de lavado de dinero es no permitir, en el mejor de los casos, eliminar toda posibilidad de que exista lavado de dinero
a través del uso de los servicios de las instituciones financieras, y para eso se requería pues un sistema integral que administra este tipo de riesgos. Entonces, este artículo que le estoy presentando, pues es un artículo, primero, fresquecito, ¿no? Es del Journal of Money Laundering Control. Y es un artículo, pues, 2020, o sea, es justamente de este año. Entonces, esa necesidad concreta que tienen las instituciones financieras de administrar este riesgo de tener operaciones de lavado de dinero en las diversas instituciones financieras mexicanas, pues es uno de los problemas relevantes que hay que atender, y sugerir a través de este sistema integral una serie de estrategias que nos ayuden a, decía yo, a reducir, y ya en el mejor de los casos, a eliminar este riesgo de lavado de dinero al que están sujetas diversas instituciones financieras, ¿no? Entonces es un problema muy importante, lo ha sido y lo sigue siendo. Bien. Veamos otro asunto que es relevante. Y ahorita vamos al asunto del COVID, ¿está bien? De nuevo, como ustedes pueden ver, es un artículo recién estrenadito, es 2020, y de lo que trata es del impacto que tiene el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono en el crecimiento económico. Y lo que hicimos, pues, fue hacer un análisis comparativo, desde luego donde está México, pero comparándolo con otras 79 economías que fueron agrupadas por el nivel de ingreso alto, medio, medio bajo y bajo. Y ver cuál es el impacto que tiene el consumo de energía en nuestro país, que básicamente utiliza todavía mucho combustible fósil. El empleo del combustóleo para la generación de energía en las plantas termoeléctricas todavía es de un volumen importante, y esto, pues, a su vez genera emisiones de dióxido de carbono, aunque no todo proviene de la combustión de estos energéticos fósiles, sino también, por supuesto, la industria participa en estas emisiones de dióxido de carbono, y lo que hicimos, pues, es ver cuál es el impacto que tiene en el crecimiento económico, ya sea en el corto o en el largo plazo. Y bueno, lo importante aquí es que en contraste con estas 79 economías, lo que tenemos es que México necesita modificar su política energética, necesita incrementar el uso de combustible, el uso de energías renovables. Necesitamos regresar a aquella tendencia importante que se tenía sobre la generación de energía a través de campos eólicos, a través de celdas fotovoltaicas, porque
digamos, andamos por un 3% del uso de estas energías renovables, lo cual, bueno, primero nos pone en contraste con muchas de estas economías que se encuentran y, eh, en condiciones y con características similares a las de nuestro país, a las de México, y lo que vemos es que hay un retraso ahí importante en la modernización de lo que es la energía y la generación de la misma en nuestro país, ¿no? Entonces es otro de los temas relevantes que quiero destacar del título de la charla, pues es hablar de las tendencias, ¿no? Y yo creo que va a haber mucha investigación en el sentido de energía y crecimiento, ¿no? Si la política energética actual realmente va a incentivar la actividad económica, con ello el crecimiento económico, y por supuesto esperamos que el bienestar de todas las familias mexicanas pues también se vea incrementado a través de la mejora de estas políticas energéticas. Bien. Eh, el primer artículo sobre lavado de dinero usa básicamente técnicas de ciencia de datos. Una de las tendencias importantes para la investigación financiera, pues es emplear todo este tema de ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje, machine learning, aprendizaje de máquina, aprendizaje reforzado, aprendizaje forzoso, algunas técnicas estadísticas para clasificación cuando hay muchos datos, como es el de K-medias, dendogramas, mapas de calor, etc. Este último artículo sobre el impacto del consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono en el crecimiento económico utiliza básicamente modelos econométricos. Entonces, esto lo resalto porque quiero destacar que muchísima de la investigación que actualmente se hace en finanzas se basa en modelos, técnicas o herramientas econométricas, o sea, en el análisis de series de tiempo. Yo creo que alrededor de un 70% de la investigación que se hace en finanzas recurre al uso de la econometría, al uso, por supuesto, de los modelos de vectores autorregresivos, toda la familia de los vectores autorregresivos, por supuesto, vectores de corrección de error, con integración, pruebas de Granger, cambio estructural, análisis de varianza, funciones de impulso-respuesta, ya sea dentro del contexto clásico o dentro del contexto bayesiano. Entonces, en el contexto bayesiano, toda la información inicial, toda aquella información adicional o complementaria que pueda mejorar nuestros pronósticos y con ello nuestras decisiones, pues es incorporada a través de la estadística bayesiana. Mientras que la estadística clásica, todo aquello que es información adicional relevante, no lo incorpora, solamente toma, digamos, a partir de un registro histórico, empieza a hacer inferencias bajo una serie de supuestos. Veamos también, a ver. Otro de los, bueno, ahí salió un bonito
Ahí salió un bonito 9 ahí en el título. Déjenme. Por supuesto, así se va a quedar. Bueno, aquí vamos a ver que estamos viendo cuáles son los efectos del índice de letalidad con datos diarios. El índice de letalidad por COVID-19 es un cociente. En el numerador colocamos el número de fallecimientos por COVID-19 y en el denominador ponemos el número de casos infectados o casos positivos, y entonces este índice nos dice de esos positivos detectados cuántos fallecen. Y también hemos visto en periodos mucha volatilidad del tipo de cambio. En estos días hay cierta estabilidad, pero hemos visto mucha volatilidad. Y si la pregunta aquí relevante es si este índice de letalidad, o sea, en otras palabras, si el COVID-19 ha tenido o no un efecto en la mezcla, en el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación. Cuando hablo del precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo, me refiero al precio de un barril de petróleo crudo para exportación. Un barril consiste de 159 litros. Bueno, lo que nosotros encontramos en esta investigación es que, bueno, los efectos de la pandemia y medidos a través de este cociente y el tipo de cambio, porque como ustedes sabrán, todas las compras y ventas que se hacen de petróleo, no importa el país, se realizan en dólares. O sea, la cotización y la venta de barril en todo el mundo es en dólares. Por ejemplo, en el caso de México, como productor de petróleo y como exportador, él vende petróleo en dólares. Y si se lo vende a Ecuador, Ecuador nos paga ese petróleo en dólares. Igualmente, si China compra petróleo a Venezuela, se lo compra en dólares, o sea, paga en dólares y Venezuela lo cobra en dólares. Entonces, el tipo de cambio podría tener algún efecto sobre el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación. Recibe el nombre de mezcla mexicana porque en diferentes yacimientos que se encuentran en México, la calidad del petróleo que se extrae no es la misma. Hay yacimientos en donde la calidad del petróleo es muy baja, tiene mucho azufre, mucha sal, lodo, metales pesados, y entonces hay que hacer todo un proceso. Primero hay que guardar ese petróleo en algún lugar y dejar que por precipitación algunos de estos compuestos que se mezclan con el petróleo se sedimenten y luego pasan a un proceso de limpia. De todos modos, a veces todo el contenido de azufre hace que el petróleo en ocasiones sea algo como chapopote líquido. O sea, todo el mundo conoce el chapopote, ¿no? Pero así un chapopote así espeso, así como si fuera lava, ¿no? Entonces es un petróleo de muy baja calidad.
A diferencia del petróleo que todavía se extrae un poco en Cantarell, en el yacimiento Cantarell, recibe el nombre de Cantarell porque así era el apellido del individuo que iba en una barquita ahí, en las costas de Campeche, y entonces de repente vio pues una mancha negra ahí que sacaba burbujas, y entonces pues se quedó, digamos, con eso como 10 años. Entonces ahí estaba brotando pues el yacimiento petróleo, y nadie lo sabía, él lo había visto, pero pues no entendía bien qué pasaba, hasta que un día, después de 10 años, le platica a alguien lo que él encontró, y esta persona le dice, oye, pues hay que ir a dar aviso a una oficina de Pemex que se encuentra por aquí, una delegación de Pemex de lo que vimos. Entonces dieron aviso, y todavía esta delegación para mandar a un grupo de técnicos para ver de qué se trataba, todavía se tardó varios años. Y entonces, en el momento en que se descubre este yacimiento, donde el petróleo es de buena calidad, casi les podría decir que el petróleo de Cantarell, así como lo sacan, se lo echo a un coche y camina una calle, ¿eh? Se va a descomponer, pero camina, o sea, porque todavía necesita un proceso de refinamiento, ¿no? Pero, a ver, échenle chapopote, ¿no? A su coche, pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a atrofiar el coche. Entonces, nada más para que vean la calidad. Y se hace una mezcla justamente de este petróleo, porque del de mala calidad sí tenemos mucha producción. Cantarell, pues ya es un pozo que se está agotando, ya es un pozo en decaimiento, y pues lo que hacemos es, si nada más vendes lo bueno, pues todos estarían muy contentos de comprarlo. Entonces lo empiezas a mezclar, los ingenieros empiezan a mezclarlo a través de los oleoductos, empiezan a mezclar este petróleo, pero la mezcla la hacen de tal manera que todavía sea internacionalmente comerciable. O sea, que no se les pase la mano de que ya sea un crudo muy, muy pesado, para el cual el proceso de refinación va a salir muy caro, y además son muy pocas las refinerías que cuentan con la tecnología para refinar crudos que son muy pesados. Entonces le echan poquito del malo ahí para que se vaya y vayas vendiendo, ¿no? Y bueno, se venden alrededor de, ahorita supongo que, bueno, en los últimos meses, alrededor de un promedio de 1.600.000 barriles. Y como todas las transacciones, la cotización del petróleo es en dólares, pues pensamos que también pueda tener un efecto. Entonces no queremos echarle la culpa completa al COVID, sino sabemos que puede haber un efecto en el tipo de cambio. Bueno, de nuevo, para ello utilizamos un modelo econométrico, un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos. Los datos son diarios, de febrero a julio. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si estamos ya en octubre, donde ha habido sin duda una modificación importante del índice de letalidad, como lo hemos estado observando? Bueno, porque nos surgía enviar este artículo, y en julio, ¿por qué nos surgía? Porque todo lo relacionado por COVID, pues lo tienes que enviar rápido para publicación. ¿Por qué? Porque en ese momento, o sea, es importante mencionar cuáles son los efectos, y si son estos efectos negativos o son neutrales, o sea, en el precio del petróleo.
Desde luego, estamos trabajando en otro modelo, no uno de rezagos distribuidos, sino un modelo de datos panel, ya hasta finales de septiembre con esos datos. Y estamos haciendo un mismo análisis para ver la consistencia. Bueno, lo que encontramos es que, primero que el precio de este barril de mezcla mexicana se explica por valores pasados de él mismo. O sea, el precio de hoy depende del precio de ayer y depende del precio de antier. Es una de las cosas que encontramos. Otro resultado empírico relevante es que sí tiene el tipo de cambio tiene un efecto negativo sobre la mezcla del petróleo mexicano. O sea, si el tipo de cambio disminuye, entonces el precio de la mezcla mexicana se va para arriba. Y el índice de letalidad tiene un efecto positivo en el precio de la mezcla mexicana. El efecto positivo debe entenderse así, o sea, que si hay un aumento en el índice de letalidad, entonces hay un aumento también en el precio de la mezcla mexicana. Esto también es 2020. Y vamos a poner este final 11. En los últimos 20 años vemos que hay una tendencia muy importante al desarrollo de modelos, técnicas y herramientas econométricas. Hemos visto un boom, hemos visto un aumento muy importante en la generación de pruebas estadísticas de series de datos que nos describen, nos revelan el comportamiento que tiene una serie de tiempo y el comportamiento que tiene esta serie de tiempo, qué efectos tiene sobre otras series de tiempo. Entonces, básicamente en los últimos 20 años lo que hemos visto es un repunte muy importante de esta producción de modelos econométricos y diferentes pruebas estadísticas sobre las series de tiempo que se analizan. Y ha quedado olvidado un poco el seguir explicando el comportamiento de los consumidores y sobre todo cuando esos consumidores tienen la posibilidad de mantener un activo. Y hay un asunto muy importante que es, y que intento a través de un modelo, no solamente describir por qué un consumidor que además tiene un activo y este consumidor, su consumo presente depende de sus hábitos, o sea, del consumo en el periodo anterior. Un problema importante que tenemos es el incremento en el consumo de drogas y estupefacientes. Y entonces, digamos, una persona que tiene un problema de hábito con una de estas sustancias, su consumo hoy pues dependerá del consumo anterior. ¿Cuánto consumí en el periodo anterior? ¿Verdad? Eso de alguna manera va a determinar cuál va a ser mi consumo presente. En el sentido, por ejemplo, si alguien es adicto a una sustancia y el día de ayer no tuvo consumo, entonces es muy probable que
empiece a tener el síndrome de abstinencia y hoy vea la forma de incrementar ese consumo debido a su hábito. Pero además le damos a este consumidor, le damos que pueda mantener saldos reales, que pueda mantener dinero. Entonces veamos qué va a hacer este consumidor que tiene hábitos, ¿verdad? Y digamos, tiene el hábito de consumir una sustancia y además tiene un recurso económico. Entonces, ¿qué va a hacer? Debido a su hábito, se va a gastar todos los recursos inmediatamente. Lo que parecería racional es que si se gasta todo hoy, entonces mañana no va a tener recursos para consumir el día de mañana. ¿Está bien? Si se gasta muy poquito hoy, tal vez no sea suficiente. Y entonces, al día siguiente, ¿verdad? Por mantener ese ahorro, que dice, pues hoy para que mis recursos no se me terminen, voy a consumir poco. Entonces, tal vez el día de mañana tenga que consumir más y entonces el ahorro no sirvió de nada. Bueno, entonces, ¿cómo modelamos digamos, este fenómeno? Que también es otro de los problemas actuales, el incremento en el consumo de drogas. ¿Cómo modelamos este asunto del hábito y de los recursos que tienen estos consumidores? Y entonces, pues lo que hacemos es recurrir a un consumidor que es racional, pero ustedes dirán, bueno, si consume drogas, entonces no racional. No, racional en el sentido de que él maximiza su satisfacción, en ese sentido racional. ¿Está bien? Que es como se entiende en economía. Y entonces vamos a hablar de lo que es el concepto de utilidad de la tasa instantánea de crecimiento de consumo en exceso de hábito. Y vamos a ver cómo se modela este fenómeno o este comportamiento. Bueno, primero ahí en la ecuación que se ve, vemos que la utilidad o satisfacción que obtiene el individuo por el consumo presente, de alguna manera también depende del consumo del instante anterior, en T-1, donde CDT es el consumo presente y CDT-1 es el consumo en el periodo anterior. Entonces, después ponemos que relacionamos el consumo del periodo anterior con un coeficiente alfa. Entonces, cuando este alfa es 1, pues lo que vemos es que hay memoria completa de lo que el individuo consumió en el periodo anterior. Y cuando alfa es una fracción muy cercana, por ejemplo, a 0, vemos que la memoria de lo que consumió ayer no es muy relevante hoy. Pero como estamos hablando de hábitos, pues entonces tengo que escoger alfa igual a 1, o sea, guardar toda la memoria exactamente de lo que consumió ayer. Entonces, con alfa igual a 1, esta función que describe la satisfacción que este individuo obtiene por el consumo presente, dado lo que consumió en el periodo anterior, en vez de tomar un periodo unitario, lo que de longitud 1, lo que hacemos es tomar un intervalo de una magnitud pequeña, de hecho de una cantidad infinitesimal, delta t, y tomamos el límite, y si la función u es continua, pues nos va a llevar la ecuación 1, se va a convertir en la utilidad de la derivada. Y esto, pues, digamos, esto que estoy haciendo hasta donde yo sé
No hay otro autor en la literatura especializada que trate de modelar este fenómeno, y lo usual es tomar la satisfacción por el consumo, no por la tasa de crecimiento. O sea, cuando hay dependencia de alguna sustancia, cuando hay hábito, es muy importante la tasa a la que consumes, ¿no? O sea, ¿cómo es tu consumo hoy comparado con el consumo de ayer? O sea, cuando hablamos de tasa de crecimiento de cualquier variable, compara el valor de tu variable actual con el del periodo anterior, ¿no? Por ejemplo, tasa de crecimiento del PIB compara el PIB en 2 periodos y toma después una razón en la que divide sobre el valor inicial, y entonces lo que tenemos es un cambio porcentual, que es la tasa de crecimiento, pues es una tasa de crecimiento instantánea. Y bueno, y también le damos al individuo, pues, como dice aquí, a la función de utilidad, le agregamos dinero, porque pues necesita financiar ese consumo, no es gratis. Bueno, entonces, el modelo sigue, y esto lo presento porque hay una clara tendencia de abusar en la investigación del uso de modelos econométricos. Es muy bonito, es muy interesante, pero no debemos olvidar que la teoría económica y la teoría financiera, pues no siempre es aplicar estas metodologías econométricas, sino también necesitamos explicar fenómenos recientes importantes, como es justamente el hábito, ¿no? Alguien me comentaba, oye, pero yo tengo otro hábito, a ver cuál es. Pues por ejemplo, el deporte. Ah, bueno, también, o sea, lo podemos explicar, nada más hay que cambiar el contexto, ¿está bien? O sea, aquí se trata del hábito que tiene el consumidor anterior, pero la explicación más sencilla es cuando es un hábito por drogas, ¿no? Pero si el hábito es de otro tipo de actividad, no pasa, digamos, no pasa nada, el mismo modelo sigue siendo útil. La idea es explicar los efectos del hábito. Bueno, entonces si es un consumidor racional, pues lo que desea es maximizar su satisfacción por la tasa de crecimiento del consumo, donde estamos guardando ese hábito, y MT es dinero. El dinero abajo en la restricción, pues aparece una pi, que es la tasa de inflación. Entonces ya saben que mantener dinero en la bolsa para financiar tu consumo, pues se deprecia ese dinero a la tasa de inflación. O sea, si la inflación aumenta, quiere decir que vas a poder comprar menos de lo que comprabas antes de ese aumento de la inflación. Entonces también es importante. O sea, si hay una inflación del 4%, quiere decir que se te está depreciando tu dinero en el 4%. Y si además hay un incremento de precios, y si además tienes estos problemas de hábitos, pues entonces sí tienes un problema que resolver de manera racional, en el sentido de que maximizas tu satisfacción. O sea, repito, esto es racional, porque racional no es como nosotros lo utilizamos, digamos, el término de manera común. O sea, después de 2 copas de vino, pues ya pierde toda racionalidad. No en ese sentido, ¿no? Sino racional en el sentido que maximiza su satisfacción. Entonces, pues hay una técnica que se llama la técnica de multiplicadores de Lagrange, que algunos de ustedes ya la han de conocer, pero aquí lo novedoso, pues es que lo que es útil como la función de utilidad depende de la derivada del consumo. Es la primera vez que se ve que se presenta esto, que la función de utilidad depende de la derivada del consumo. Entonces hay que encontrar la técnica adecuada de optimización, y es la de la ecuación de Euler-Lagrange.
en donde vemos que no solamente derivamos con respecto del consumo, igualamos a cero, sino hay un término adicional, ¿ok? Y bueno, pues ya va uno trabajando, calcula uno esas derivadas de L, aquí está mi L, que toma en cuenta mi función objetivo en el primer término, descontado con la tasa subjetiva de descuento, y luego viene el multiplicador de Lagrange que toma la restricción, pero ahora traído a valor presente con la tasa de interés real. Y entonces pues vamos a resolver esas ecuaciones y vamos a ver qué nos dice, qué le va a hacer a su dinero este individuo que tiene el hábito por el consumo de drogas. Bueno, lo que voy a hacer es irme a un estado estacionario en donde la tasa de interés es igual a la tasa subjetiva de descuento. Se tienen que hacer a veces algunos supuestos para poder encontrar soluciones cerradas. Esto nos lleva a una ecuación diferencial de esas que se conocen del tipo de Bernoulli. Y esas ecuaciones, pues ya digamos, la teoría está muy desarrollada, hay que hacer nada más un cambio de variable y lo convertimos en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, no homogénea, y la solución es bastante conocida. Y ahora sí vamos a encontrar las soluciones para ver si podemos, no nada más quedarnos con la descripción del fenómeno, ¿no? Como lo estoy haciendo, sino si nos puede explicar cuáles son las decisiones de este consumidor, qué hace, por qué hace lo que hace. Entonces, lo que vemos, fíjense cómo va a ser su consumo, creciente con el tiempo. Ahí está la ecuación, o sea, Rho y lambda son constantes. Y entonces, conforme el tiempo transcurre, este hábito va a hacer que el individuo consuma más. ¿Pero qué creen que le va a pasar a la cantidad de dinero? La va a mantener constante, o sea, él sabe que si se lo gasta todo, ya no va a poder incrementar su consumo, ¿no? Y lo que va a hacer es mantenerlo constante, la cantidad de dinero, no puede reducirlo porque si aumenta su consumo hoy, tal vez no pueda financiarlo mañana y al revés, si consume muy poco hoy, a lo mejor por su hábito va a tener que consumir más mañana. Entonces, óptimamente lo que tiene que hacer este individuo es mantener su cantidad de dinero constante. Y uno diría, oiga, ¿y qué beneficio tiene esto? Pues tiene beneficios importantísimos porque si todo este modelo y sus resultados se instrumentan en políticas públicas, lo que vemos es que en México hay un problema hay muchísimos problemas, ya hablamos del lavado de dinero, hablamos del dióxido de carbono, hablamos de el consumo de energías no renovables y este asunto de consumo de drogas, ¿no? Y ya hablamos del COVID, o sea, todos son problemas relevantes, todos son problemas de coyuntura, todos son problemas en los que lo más importante es que el financiero puede participar en ellos, o sea, el financiero no nada más tiene que estar sentado en el escritorio de una empresa revisando los flujos que genera la empresa, ¿no? O tratando de maximizar el valor de la empresa. No, el trabajo del financiero, como pueden ver, es enorme. ¿Por qué? Porque primero las finanzas es una rama de la economía. Y el financiero, bueno, pues con esto se ve que las tendencias, las perspectivas del financiero, pues son, como decía nuestro amigo Albert Einstein, decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, y decía él que el conocimiento es limitado.
y la imaginación no. Bueno, es lo que decía él, ahí la pregunta es si de veras la imaginación no es limitada cuando vivimos en un mundo limitado, ¿verdad? Yo creo que así es limitada, pero bueno, entonces entendemos así coloquialmente, ¿no? Que la imaginación no tiene límite, pero yo creo que sí tiene límite. Por lo menos nuestra imaginación sí tiene límite, ¿no? Pero bueno, quedémonos con como lo usamos coloquialmente, ¿no? O sea, entonces es el financiero, bueno, pues, ¿dónde, cómo y cómo puede participar en muchas áreas? Aquí está. A ver, quiero enseñarles también aquí este, aquí, me mandé hace ratito un correo. Este artículo. Ok. Este también es otro artículo 2020, la revista Estudios de Economías de la Universidad de Chile, una universidad muy, muy reconocida, y nos dice los efectos indirectos de la incertidumbre de la economía política en los Estados Unidos. Eso tiene efectos indirectos en América Latina, en México, en Colombia, Perú, Chile. Y este también es 2020. De hecho, se va a publicar en diciembre 2020, ¿no? Este es digamos, el, la galera o el preprint que nos envían. Y entonces, aquí lo que tratamos, ¿cómo se mide la incertidumbre económica en Estados Unidos? Bueno, hay una institución que tiene un índice, una métrica para medir la incertidumbre económica de cada país. Y entonces lo que hicimos es, lo hace además este índice, lo genera mensualmente. Y ahí está el índice de incertidumbre en política económica de México, de Chile, de China, de Estados Unidos. Y lo que hicimos pues fue tomar estos índices de incertidumbre en la política económica en Estados Unidos y en las principales economías de Latinoamérica. Aquí usamos un miembro de la familia de los vectores autorregresivos, que es el vectores autorregresivos estructurales. Como les mencionaba, o sea, si ustedes ven la producción que les he presentado, pues básicamente el 60%, el 70% es la aplicación de modelos econométricos, ¿no? Pero no todo es nada más aplicación de modelos econométricos, hay que también hacer teoría, desarrollar teoría y explicar fenómenos relevantes como es del hábito, ¿no? Que se puede utilizar el modelo, mencionaba yo anteriormente, en el desarrollo de políticas públicas. ¿Qué hacen estos individuos? Ya entendemos un poco más bajo ciertos supuestos, por supuesto, ¿no? Entendemos un poco más qué hacen y toda esta información es ya sabiendo qué hacen y cómo lo hacen y por qué hacen lo que hacen. Primero porque buscan que su satisfacción sea lo máximo posible, ¿no? Entonces tomar una serie de políticas públicas para reducir en la medida de posible el consumo de drogas y estupefacientes. Bueno, entonces aquí vamos a ver si esta incertidumbre económica que vive en Estados Unidos por muchas vías, una de esas vías es
pues su guerra comercial con China. Otra de esas vías es que pues es un presidente, Trump es un presidente de ocurrencias, ¿no? En donde pues no deja ver cuál es el futuro de la actividad económica, el futuro que tiene Estados Unidos en un entorno de recesión mundial, en un entorno de reducción de la producción industrial a nivel mundial, ¿no? Su política de salud con el manejo de la pandemia, etcétera. Entonces, todos esos son factores que le pegan a la incertidumbre en la política económica futura de los Estados Unidos. Y vamos a ver si eso tiene algún impacto en México, Colombia, Brasil y Chile, ¿no? Y bueno, tomamos este modelo estructural VAR, tomamos los índices de todos ellos y tomamos algunas variables relevantes como son los tipos de cambio, los índices de precios al consumidor, que básicamente los utilizamos para ver su tasa de crecimiento y ahí ver cuál es la inflación, la producción industrial. Aquí no tomamos el PIB porque como los datos son mensuales y los PIB, el PIB se estima de manera trimestral. Este índice de incertidumbre de política económica se genera mensualmente. En México, por ejemplo, el índice de precios el índice nacional de precios al consumidor lo genera el INEGI quincenalmente. Entonces te podemos calcularlo mensualmente sin ningún problema. Y aquí tenemos nuestro índice de producción industrial, que es el IGAE, índice general de actividad económica, y se calcula mensualmente. Estos modelitos, todos los datos tienen que estar en la misma frecuencia, o sea, todos son mensuales o todos son trimestrales. Y en el anterior también. Hay otros modelos como el VAR Midas, en el cual, no, el Garch Midas, en el cual podemos incorporar variables que no son necesariamente la misma frecuencia. Ahí podemos meter datos COVID que son diarios, con datos, los podemos combinar con datos de este índice de producción industrial, que también, o sea, cada país lo genera. Y datos trimestrales, ¿no? Como es la tasa de crecimiento del PIB. Pero aquí, bueno, pues pasa eso. Y lo que encontramos es que en el periodo de análisis, porque uno tiene que ser también honesto, en el periodo de análisis, que fue 1997-2019, ¿verdad? No entra 2020, lo que encontramos es que la incertidumbre en la política económica de los Estados Unidos sí ha tenido un impacto en los tipos de cambio para todas las economías. Y para hacer el modelo un poco más robusto, lo que usamos son pruebas de causalidad de Granger, pero que incorporan dentro del análisis cambios estructurales, que hubo muchos, digamos, en los cambios estructurales podemos incluir las crisis, y en este periodo de análisis del 97 al 2019, pues claramente hay varios eventos de crisis. Y lo que encontramos es que sí tiene un efecto importante en los tipos de cambio. Esta incertidumbre lo que hace es que nos deprecia el tipo de cambio. Bueno, por supuesto, lo siguiente que les quiero mostrar, y ya lo último, porque creo que ya el tiempo o ya se me acabó, se me está terminando, es un poco cómo comienza el trabajo del investigador. No tiene ningún asunto de interés o presunción, ¿no? O sea, que yo quiera presumir, simplemente
es una motivación intento que sea una motivación para muchos de ustedes, o sea, cómo se empieza, cuándo se empieza. Y esa es una lista de los artículos, pero nada más de los artículos que están referenciados a índices importantes, índices de una gran reputación internacional, de un reconocimiento internacional importante, como es el índice JCR, Journal Citations Reports. Entonces, quien publica ahí tiene varios artículos, seguramente está en el mercado internacional, ¿no? Y dentro de los artículos JCR, que son alrededor de 11,000, vamos a poner, sí, 11,000, voy a nada más con fines ilustrativos decir que son 10,000, lo parten en 4 cuartiles. El primer cuartil son los más citados, artículos que los que otros investigadores los han citado, y le llaman el cuartil Q1. Luego los JCR Q2, que son el cuartil 2. Son los que le siguen el número de citas, son los 2,500 que siguen en el número de citas. Luego, aquellos que son citados muy poco, que es el tercer cuartil, y aquellos que casi no son citados, que es el cuarto cuartil. Y entonces publicar en JCR Q1 es así como, pues ya estás en las ligas mayores. Si el artículo no fue tan bueno, entonces te lo regresaron a toda JCR que enviaste, hiciste las correcciones y comentarios, le hiciste las correcciones por los comentarios y sugerencias que te hicieron los revisores. El siguiente índice es Scopus. Y en Scopus hay 44,000 revistas en todas las áreas, es decir, la cuarta parte de JCR. Y todo JCR es un subconjunto de Scopus, pero no todo Scopus es un JCR, y también los dividen en cuartiles. Lo que casi vamos a encontrar ahí es que el primer cuartil de Scopus, que son 40, o sea, son 40,000, el primer cuartil de Scopus van a ser las JCRs, todas las 10,000 JCRs. Bueno, Web of Science Web of Science es de JCR, pero aquellas revistas como que empiezan a poderse mover hacia Scopus o JCR, entonces crean, digamos, un índice. Entonces hacen una familia de índices, y en este índice está el de estas revistas que están ya casi a un paso de convertirse en Scopus o JCR. Se llama el índice de Emerging Sources. Y en México tenemos lo que se llama las revistas del padrón de CONACYT. Tú te vas de México y dices, yo tengo un artículo en una revista CONACYT, y te van a decir, ¿y eso qué es? ¿No? Y a mí qué me importa, o sea, yo lo que quiero es JCR, Web of Scopus o Web of Science. O sea, en China no saben qué es el padrón de CONACYT. Entonces CONACYT ha hecho un padrón de revistas, tiene un comité que revisa las revistas mexicanas, y aquellas que entran al padrón reciben un apoyo financiero para poderse mantener de los gastos que son inherentes a una revista. Y vean, en 1990, y es mi primer artículo en una revista de Brasil, y pasan 2 años y viene el segundo artículo en una revista de aquí de México, Agrociencia, de Chapingo, que es JCR.
En México tenemos revistas JCR, entre ellas está Investigación Económica de la UNAM, está la revista del CIDE, antes se llamaba Economía Mexicana, Nueva Época, hoy se llama Latin American Economic Review, está el Trimestre Económico y Agrociencia, por supuesto. Después del 92 al 95, o sea, uno va haciendo sus artículos, sus primeros articulitos, pero vean los espacios que hay, ¿no? De entre 2 y 3 años. Y luego viene el siguiente artículo, o sea, uno empieza como pues a hacer lo que llaman los pininos, los primeros pasos, los primeros intentos. Y ahí te vas sorprendiendo porque dices, ah, caray, estoy haciendo propuestas, estoy haciendo contribuciones, aportaciones a la teoría o práctica de la economía o las finanzas, y entonces dices, qué barbaridad, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, digo, son contribuciones y guardando, por supuesto, o sea, toda proporción, pues, ahorita acaban de nombrar los premios Nobel, ¿no? Que por la teoría de subastas y guardando proporción, entonces va uno ahí del 99 y en 99 entra otro artículo en la revista Estudios Económicos, que es la revista del Colegio de México, otro en Estudios Económicos, que es la revista de Estudios Económicos, y ya vamos en el 2000, pero vean, del 90 al 2000, pues simplemente son 6 artículos en 10 años. Y pues empezamos a hacer todo esto de las primeras publicaciones en el CIDE, ya hace tiempo. Después del CIDE, pues me he movido a otras instituciones. Actualmente, pues ya tengo 14 años en el Instituto Politécnico Nacional como profesor investigador. Y bueno, vamos viendo, entonces ya en 2000 ya entran 2, 3, 4. En 2001 entran la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, ya va agarrando uno racha, ¿no? En 2002, ahí vienen las de 2002, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2003, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2004, 1, 2, 3, 4, y así. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vámonos hasta... Estas nada más son las que están indizadas, que son las... Vámonos hasta 2017, vamos a ver en 2017. Y es poco a poco, o sea, todo esto, pues ya tengo yo 32 años en el Sistema Nacional de Investigadores. He visto toda la evolución del Sistema Nacional de Investigadores y vámonos a 2017, por ejemplo, ¿no? Ya es por aquí cerquita, está el 16, bueno, está el 17, ¿no? Entonces entra el primero con así, bueno, ahí hay un 16, 18, 17, 17, 17, 17, 17, 17. Entonces ya empieza uno a escribir con las dos manos y a publicar dos artículos por mes, ¿no? Pero todo es un proceso, por supuesto, ¿no? 2017, viene 2018, aquí viene otro 2017, otro 2017, 2018, 2018, otro 2017, y a veces no salen en orden porque me da flojera volver a renumerar todo, ¿no? Porque se tardan en publicar por algún asunto que tuvo la revista que no salió a tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, y así es. Y vamos a ver en este confinamiento, en este encierro, en el 2020, ¿qué hay? O sea, nada más en el puro encierro, hay
2020, uno de los artículos que les mostré, que es el Journal of Money Laundering Control, es Scopus, el trimestre económico, que es JCR, es 2020, padrón de CONACYT, que es 2020, International Journal of Energy Economics and Policy, es Scopus 2020, Journal of Business Economics and Management, es un JCR. Estoy muy contento porque ya es el segundo JCR en este año y viene otro JCR de Estudios de Economía de la Universidad de Chile, que es el que les enseñé. Ya al rato pongo las páginas y el número, ya están asignados. Viene otro Scopus, que es International Journal of Energy. Esta es la revista mexicana de Economía y Finanzas. Viene otro y dos más en Panorama Económico. Entonces, estar encerrado como que sí sirve, ¿no? Y lo he presentado como motivación, o sea, todo es un proceso. Ustedes son jóvenes, el siguiente paso es obviamente seguirse preparando. Yo les recomendaría estudiar una maestría, el siguiente paso. Muchos de ustedes, vamos a cerrar esto y regresemos. Ok, vamos a cambiar la cámara. Está viendo mi oficina. ¿Cómo? Vamos a cambiar la cámara. Aquí estamos ya otra vez en vivo y a todo color. Bien. Me siento afortunado porque sé que son muchos jóvenes. Bueno, de hecho son jóvenes. Y el siguiente paso es seguir creciendo como financieros. Entonces, ya sea en México o en algún lugar en el resto del mundo, hacer una maestría en finanzas o en economía financiera. Y posteriormente, desde luego, el doctorado. Pueden hacer un doctorado en Mathematical Finance, finanzas matemáticas, en Oxford, en Warwick, allá en Inglaterra, o un doctorado en economía financiera en Wharton. Pueden hacer aquí una maestría en economía con orientación en finanzas en el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Economía. Tenemos maestría y doctorado en economía con orientación en finanzas y administración de riesgos, pero hay otras instituciones. En Colombia está la Universidad de los Andes, que tiene un programa muy, muy bueno de finanzas. La Universidad por supuesto, el MIT, tiene un programa de maestría y doctorado en finanzas. Entonces, hay que seguir estudiando. Digamos, moverse para buscar experiencia en finanzas. Esos puestos siempre van a estar ahí, pero aprovechar ahorita la energía en invertir en activos importantes como es seguirse preparando. Un doctorado en finanzas de Oxford, Warwick, MIT, Princeton, Yale, Stanford. Hay universidades en Singapur, en Suiza, que tienen programas de maestría y doctorado en finanzas de primer nivel, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Y bueno, hemos platicado de las tendencias, de las perspectivas. Intenté motivarlos, es poco a poco. Espero que primero agradecerles su paciencia y que guarden en su corazoncito el que hay que seguir creciendo, ¿no? Entonces, altamente recomendable
altamente recomendable que en lugar de buscar trabajo, ahorita terminen una maestría, luego un doctorado, trabajo siempre va a haber. Y aprovechar la inercia, ¿no? Que trae muchos conocimientos frescos. Pues hasta ahí dejaría mi intervención. Agradezco su paciencia. Muchas gracias y desde luego encantado, Sergio Villalba, de veras un honor que me permitas compartir este foro tan importante. Me emociona mucho hacerlo. Estoy muy agradecido con la invitación y estamos a tus órdenes. Okay. Mire, doctor, ¿te parece? Sí, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Con todo gusto. Por ahí tenemos una pregunta del doctor Isaac Sánchez, él es de la Coordinación de Investigación. Correcto. ¿Cómo considera que se comporte la macroeconomía mexicana en los próximos meses, en los próximos 6 meses? ¿Qué escenario contempla para 2024? Y si las autoridades federales han aplicado políticas económicas adecuadas ante la crisis. Bueno, yo le comentaría, haría comentarios muy sencillos, que por obvias razones, comentarios muy sencillos. La incertidumbre, digamos, en el entorno económico, la incertidumbre en el ambiente de negocios va a ser grande. Estamos a tiempo de que se pueda modificar esa tendencia hacia la incertidumbre, ¿no? Hay todavía muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, muchas agencias y muchas instituciones financieras, los jefes en economista, el economista en jefe de esas instituciones, pues lo que pronostican es algo que no es muy bueno para la economía mexicana, ¿no? Por obvias razones. Esta es simplemente una conferencia académica, ¿no? Y no quisiera tocar otros temas, digamos, que no tengan que ver con la academia, pero seguramente el profesor me entiende, ¿no? Me entiende y sabe perfectamente, digamos, cuál es el mensaje, ¿no? Ok. O sea, le agradezco su pregunta y espero su comprensión. Tenemos otra pregunta. Tiene que ver con los energéticos. Ajá. Dice, está un poco extensa, pero en concreto dice, ¿cuál cree que será el efecto a largo plazo para la sustentabilidad en la industria petrolera mexicana? Ese es un, digamos, el asunto de la actividad petrolera. Es un asunto que es delicado, sobre todo porque estamos dejando de lado el uso de tecnologías recientes, ¿no? Sobre la generación de energéticos. Entonces, es delicado como siempre, como en finanzas, o sea, hay que diversificar. Y si tú te concentras en lo que es la producción petrolera y no diversificas, el problema es que el mercado de petróleo en ocasiones se convierte muy volátil y en el entorno de incertidumbre que se avecina, pues debemos de empezar a tomar en cuenta otras alternativas, diría el financiero, a diversificar. Y además es una necesidad porque
y la quema de estos combustibles fósiles pues tiene daños, no solamente digamos a la naturaleza, sino también a las personas, ¿no? Entonces, de hablar también de política petrolera, es un asunto que ahorita es de coyuntura y que hay mucho debate, ¿no? Y hay muchos puntos de vista, muchas visiones, y entonces, yo lo que hice, pues es, desde un punto de vista científico, ¿no? El artículo que presento muestra evidencia empírica de esos impactos para un periodo dado y bajo ciertos supuestos. ¿Está bien? El supuesto que utilizo en mi modelo y lo que se puede inferir de ahí, pues es el supuesto clásico de normalidad, cuando lo más normal es que nada sea normal, ¿no? Entonces, pero así trabajamos los científicos, o sea, hay que distinguir entre lo que es un científico, un líder de opinión y un comentarista. O sea, yo lo único que puedo hacer es, en un ceteris paribus, presentar un trabajo de investigación y decir, en este periodo, con este modelo y en esta región o en estos países o en este país, he encontrado estos efectos. ¿Está bien? Es lo único que puedo decir. Pero si me dicen, ¿cuál va a ser la evolución de la actividad económica en los siguientes periodos? Yo como académico debería decir, no sé, pero si me permites hacer unos supuestos y utilizar algunas herramientas, algo te podría decir. ¿Está bien? Un líder de opinión puede decir lo que sea y mañana va a decir por qué no ocurrió. ¿Está bien? Y un comentarista, pues simplemente, o sea, entonces, en eso hay que también como científicos tener mucho cuidado. ¿Cuál es tu función y hasta dónde llega? Mi función es presentar el resultado, publicarlo. Y no tengo que ir a la Secretaría de Energía a decir, oye, encontré efectos negativos, ¿no? Pues esa no es mi chamba. ¿De quién es chamba entonces? Pues del asesor, de la secretaria de Energía, ¿está bien? Estar al pendiente de cuáles son las contribuciones recientes a este tema y entonces tomar el artículo, replicarlo, entenderlo y compararlo con lo que ellos hacen en este momento. Y si encuentran alguna ventaja, pues entonces aplicar este modelo o aplicar esta información para el desarrollo de políticas públicas. Si no, se desecha, ¿está bien? Pero hasta ahí llega el trabajo. Entonces, nada más quería destacar eso por el tipo de preguntas, ¿no? O sea, que no es que tenga miedo, simplemente como científico es lo único, lo que puedo decir bajo estos supuestos, en este periodo y con estos datos. Hasta ahí, ¿no? Ok. Aquí tenemos una pregunta, dice, primero que nada, muchas gracias por su presentación. Es un honor estar ante tan eminente profesor investigador. ¿Alguna vez ha hecho artículos relacionados con el caos y algún tema económico financiero? Sí, por supuesto. Voy de nuevo a intentar compartir mi escritorio. ¿Ahora sí se ve mi escritorio? Sí, parece que sé que sí. Vamos a ver nada más, Marisol. Ahí está, ya. Sí, es mi escritorio, ok. Entonces, vamos a usar OneNote. ¿Se ve mi libro, mis notas? Bueno. Sí, se ven, sí. Ok, entonces, para todos los alumnos que tengan una inquietud, una pregunta, que requieran un artículo que no encuentren,
Una página donde pueden encontrar todos mis libros, 20 libros gratuitos. Una carta de recomendación para hacer la maestría en el extranjero. O aquellos que quieran hacerla primero en economía, o no sé, o sea, les dejo mi correo, fvenegas1111 @yahoo.com.mx. No se les olvide el MX. Ahí estoy a sus órdenes. Entonces, y quien me pregunta esto de teoría de caos y si tiene alguna relación con mercados fractales y memoria larga y todos esos asuntos, con todo gusto le mando no solamente algunos artículos, sino información sobre de ello. Y voy a dar mi WhatsApp, pero no para que me digan, profesor, ¿qué está haciendo ahorita? ¿No? O sea, algo así como, oiga, profesor, ando buscando tal libro, pero no lo encuentro. Usted, o tal artículo, ¿no? Usted sabe cómo puedo acceder a, o una carta de recomendación. Entonces es el 55 15 01 81 85. Entonces, ahí estoy a sus órdenes y cualquier inquietud, información, carta de recomendación, platicar sobre posibilidades para estudiar en el extranjero. Si hay por alguna razón reducción de número de becas para el extranjero, de todos modos existen becas en el extranjero. Ahorita la situación de moverse está un poco complicada, pero en un momento dado esto tendrá que cambiar de una u otra forma, ¿no? Para bien o para mal, pero tendrá que cambiar. Y pueden solicitar becas hasta allá, lo que llaman el Teaching Assistantship. Entonces te pagan una mensualidad para manutención y te cubren tus colegiaturas y puedes estar en el MIT, Princeton, Harvard, Yale, etcétera. Nada más es hacer tu solicitud, presentar tus exámenes que te piden y la comisión de admisión decidirá, ¿no? Entonces están llenos de posibilidades. Entonces les dejo esa información y regresamos de nuevo. Ya estoy de nuevo por acá, ¿verdad? Sí, ya está, doctor. Okay. Entonces, estoy a sus órdenes, ya tienen mis coordenadas, mi correo y con muchísimo gusto. Oigan, necesito qué artículos ha escrito este tema, con todo gusto y referencias adicionales. Muy bien, doctor. Tendremos una última pregunta por cuestión de tiempo. Es un estudiante de doctorado y nos hace la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde considera que se deben dirigir los esfuerzos para las nuevas investigaciones en finanzas? Ok, excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, voy a, mencionaba yo que las finanzas es una rama de la economía. A veces para algunos finanzas son microeconomía con incertidumbre. O sea, por ejemplo, nuestro consumidor. Pero también el consumidor compra activos, compra acciones a las empresas, compra bonos al gobierno, puede comprar acciones de empresas del extranjero, bonos de otros gobiernos, entran tasas de interés diferentes, entran tipos de cambio, y entonces ahí estamos hablando tanto de teoría de portafolio como de finanzas internacionales, y si el gobierno emite bonos con diferentes características, cuponados, bonos cupón cero, o bonos que tienen cierta intención, como los bonos BREM, que tienen la intención de modificar la política monetaria, etcétera. Entonces también es un problema de portafolio, ¿no? Entonces ahí vemos que lo que es finanzas internacionales por tasas de interés locales, extranjeras, tipos de cambio y la selección de un portafolio y las empresas emitiendo acciones, ¿no?
y también emitiendo deuda, y es la estructura de capital de la empresa, con cuánto se está financiando de acciones y con cuánto de deuda, y estamos hablando de finanzas corporativas. Entonces ahí se ve que sí están las finanzas por ahí, ¿no? Entonces, altamente recomendable no estudiar, digamos, primero a las finanzas de manera aislada, sino cómo está conectado con todos los sectores, o sea, algo así como economía financiera, ¿está bien? Entonces, economía financiera, lo pongo ahí. Luego, ¿hacia dónde? O sea, ¿qué va a ser la moda? Entonces voy a platicar rápido y brevemente de las modas. Entonces, en los 60 estaba de moda el modelo de Markowitz en finanzas, mientras que en economía estaba de moda los modelos de crecimiento de Robert Solow. Los crecimiento económico le llaman exógeno, porque las variables que determinan, no las variables, sino que los determinantes del crecimiento son cantidades exógenas. Luego, mientras que en los 70 viene el modelo de Black-Litterman, que es una extensión del modelo de Markowitz. Eso en finanzas. En economía, en los 70 nos movemos a Cass y Koopmans, que retoman el artículo de Frank Ramsey, y entonces viene todo el desarrollo en economía de crecimiento económico óptimo. Vamos también en los 70s, pero no agarra fuerza el asunto de los derivados hasta los 80, ¿no? Entonces empieza a agarrar fuerza el asunto de los derivados en finanzas, mientras que en economía en los 80s estaba el asunto de las expectativas racionales. Luego, en los 90s, en finanzas, viene todo el asunto de administración de riesgos. Administración de riesgo operacional, liquidez, mercado, legal, operativo, crédito. Y en economía tenemos lo que es crecimiento económico endógeno. Y luego, en estas 2 últimas décadas, tanto economía como finanzas se han ido a la aplicación de modelos econométricos. Y entonces, ya poniendo ese antecedente y hablando de qué es economía financiera, entonces, para mí, ¿cuál va a ser la moda? O sea, ¿en qué enfocarse? Entonces, economía financiera y ciencia de datos. Por ejemplo, ciencia de datos en banca y negocios. Eso sería excelente. O sea, hacia allá nos vamos a empezar a mover. Entonces, economía financiera y ciencia de datos. Yo creo que va a ser la moda para los financieros. Por ahí, digamos, va a haber muchas alternativas, muchas oportunidades, y sería mi recomendación. Muy bien, doctor. Me voy a permitir ahorita hacerle una lectura simbólica del reconocimiento. Muchísimas gracias. Le estaríamos haciendo llegar la placa por la participación. Voy a compartir el escritorio donde está el texto, ¿no? Y dice: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El Departamento de Ciencias Administrativas otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Venegas Martínez por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la conferencia magistral Perspectivas y Tendencias de Investigación en Economía Financiera en Ciudad Juárez, Chihuahua, a día 12 de octubre del 2020, por una vida científica, por una ciencia vital. Aquí van a la firma en la placa, va pues el maestro Juan Ignacio Camargo Naza, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
y la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Entonces, a ver, vamos a Muy ver. agradecido a todos ellos y la verdad me emocionó estar en este evento. Muchísimas gracias por la amable atención que tuvieron para invitarme. Encantado. Muchísimas gracias, de veras. Sí, no, esperemos pronto ya que pase este confinamiento, tal vez poderlo tener aquí en esta su casa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, compartiendo y pues ahí lo seguimos en la revista de REMEF, la de IMEF. Sí, ya soy el editor principal de ahí, de esa revista. Y bueno, jóvenes, todos ustedes, o sea, lo que queremos es, mañana empieza un nuevo objetivo, ser el mejor estudiante. ¿Por qué ser el mejor estudiante? A ver, profesor, aprendan todo lo que sus profesores les comparten. Todos esos conocimientos son súper importantes para el desarrollo subsecuente. Paso siguiente, maestría. Paso siguiente, doctorado. Paso siguiente, postdoctorado. Y ahí ya podrán decir, bueno, pues me gustaría ser gobernador del Banco Central, me gustaría ser secretario de Hacienda, o por lo menos como financiero tesorero de la Secretaría de Hacienda. Pero no, hasta ahí no. Luego, miembro del Colegio Nacional. Nada más hay 40 asientos. Se acaba de desocupar uno, el del doctor Mario Molina. Son vitalicios. Hay una fila enorme ahí que están esperando entrar, ¿no? Ahorita ya se desocupó un lugar. Entonces, Colegio Nacional. ¿Y qué sigue? Premio Nobel. Por favor, alumnos, sueños grandes, proyectos grandes. Necesitamos un premio Nobel en economía en el área de finanzas. Puede salir de ustedes, nada más es un cambio, mañana empieza el cambio de actitud. Entonces, el premio Nobel. Tal vez no lleguen al premio Nobel, pero en el camino se van a encontrar muchas cosas, sigan creciendo. Proyectos grandes, sueños grandes. Proyectos pequeños, quédense en su casa. No hay nada que hacer, ¿verdad? Bienvenidos a la mediocridad. Yo quiero que se lleven en el corazón hoy que digan, mi proyecto es grande, mi sueño es grande. Quiero ser el mejor financiero de México, ¿por qué? De Latinoamérica, ¿por qué? Del mundo. Lo pueden ser. Llévenselo bien grabado. Sueños grandes, proyectos grandes. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Al Y un contrario, gusto haber compartido este espacio con usted. muchísimas gracias. Buenas noches. Que Buenas, les vaya muy bien. Un abrazo. hasta luego.